Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a la historia del mundo y sus personajes. Antes de nada voy a mandar los saludos como siempre y feliz año nuevo a mis compañeros del Partido Popular y a mis compañeros de Teen Soccer. Hoy vamos a hablar de Calígula, que es el tercer emperador romano de la familia Julio Claudia, al mismo tiempo que también es el tercer emperador romano. Así que subamos a la cuadriga, pongamos el casco, agarramos las riendas y nos vamos a la época de Calígula. Calígula, más conocido como Cayo Julio César Augusto Germánico, en latín Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, nació en Ancio el 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Como os comenté, él también fue conocido como Cayo o Calígula, y fue el tercer emperador romano perteneciente a la dinastía Julio Claudia, como hemos dicho antes, del 37 al 41. Calígula fue hijo de Germánico, que a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Su abuelo, Nerón Claudio Druso, muerto prematuramente el hermano menor del emperador Tiberio, Germánico es considerado como uno de los más grandes generales de la historia de Roma, y la madre de Calígula era Agripina. De niño acompañó a su padre en sus expediciones militares por Germania, desde el 14 al 16, donde se calzaba con las caligas de los legionarios. Ellos le pusieron el nombre de Calígula, que significa botitas. Calígula, después de la muerte de su padre, regresó con su madre y sus hermanos a Roma. La presencia generaba incomodidad al emperador, porque ya tuviera dentro de su familia muertes. Entonces, se contaba entre ellos varios de los tíos del mismo emperador. Esto degeneró en una enemistad con Tiberio, aunque sus relaciones parecieron mejorar cuando éste se trasladó a Capri y fue nombrado pontífice. A su muerte, el 26 de marzo del 37, Tiberio ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula y Tiberio Gemelo. Tras deshacerse de Gemelo, el nuevo emperador tomó las riendas del imperio. Su administración tuvo una época inicial marcada por la creciente prosperidad y una gestión implacable. No obstante, una grave enfermedad que sufrió el emperador marcó un punto de inflexión a su modo de reinar. A pesar de que una serie de errores en su administración habían derivado en una crisis económica y una hambruna, y emprendió un conjunto de reformas públicas y urbanísticas que acabaron por vaciar el tesoro. Durante su infancia, con solamente 2 o 3 años, acompañó a su padre en las campañas que éste lideró en el norte de Germania, convirtiéndose en la mascota del ejército. A los soldados les divertía el hecho de que fuera vestido con un uniforme militar en miniatura, que incluía botas y armadura, y por ello le dieron cariñoso apodo de Calígula, botitas. Según Seneca, siendo ya emperador, odiaba este apodo. Cuando tenía 7 años, acompañó a Germánico a una legión en Siria. Durante dicho viaje murió su padre, el 10 de octubre del año 19. Germánico fue envenenado a través de un agente contratado por Tiberio, que vio al general como un peligroso rival político. Pero a través de Tácito y por un importante documento epigraficado, se conocen los detalles del proceso, condena y suicidio del principal investigador, un senador amigo íntimo de Tiberio. Como podéis ver, Roma siempre lleno de especulaciones. Tras la muerte de su padre, como dije antes, tuvo que consolarse dedicándose a su caballo, aunque posteriormente llegó a otorgar un cargo público y se trasladó a vivir en Roma con su madre hasta que las relaciones entre ella y Tiberio se deterioraron. El emperador no podía permitir que Agripina se casara por miedo a que su marido se convirtiera en un posible adversario político. Y ella y Nerón César fueron exiliados en el año 29 bajo cargos de traición. Se murió a Calígula, que por esa época era un adolescente, a vivir con su bisabuela y madre de Tiberio, Livia. Tras la muerte de Livia, fue acogido por su abuela Antonia. Fue encarcelado y Nerón César murió en el exilio, y no se sabe si por inanición o suicidio.
Los años pasaron y en el 31 Calígula pasó a formar parte de un séquito de acompañantes de Tiberio en Capri, donde el joven permaneció durante 6 años. Para sorpresa de la mayoría, se reconcilió con el emperador. Según ciertos historiadores dicen, era un excelente actor que, viendo el peligro, decidió esconder el resentimiento que albergaba hacia Tiberio, un observador digno de Calígula. Que nunca hubo aquí un mejor siervo o un peor. En el año 33 Tiberio le concedió el cargo de cuestor, puesto que conservó hasta su nombramiento como emperador. Por esa época fallecieron en prisión Agripina y Druso, su madre y su hermano. Cayo contrajo matrimonio con Julia Gaudila. Dicho matrimonio terminó con la muerte de Julia durante un parto al año siguiente. Se hizo amigo del prefecto Suetonio Marco, quien resultó ser un importante aliado. Incitado por Calígula, Marco habló bien a Tiberio acerca de su amigo a fin de que el emperador no albergara hacia el hijo de su viejo rival ninguna sospecha. Y en el año 35 Calígula y Tiberio gemelo fueron nombrados herederos del trono. Los años pasan y cuando falleció Tiberio, el 16 de marzo del año 37, su posición y títulos adquiridos tales como princes fueron transferidos a Calígula y al nieto de Tiberio, gemelo. A pesar de que Tiberio tenía a su muerte 77 años, algunos historiadores mantienen que fue asesinado. Tácito escribió que el prefecto Macro asfixió con una almohada al emperador a fin de garantizar el ascenso de su amigo Calígula. Suetonio también afirmó que incluso el joven heredero pudo haber sido el autor material del asesinato. Por su parte, Filón y Josefo registraron que Tiberio falleció por muerte natural. Así que, ¿quién sabe de las conspiraciones de Roma cuál es la cierta? Respaldado por Macro, Calígula fue nombrado emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia a este al otorgarlo. Vamos, que Calígula se deshizo de Tiberio gemelo, como podéis ver. Pero continuemos. Calígula aceptó todos los poderes del principado que le confirió el Senado romano, y cuando entró en Roma el 28 de marzo, fue recibido por una gran multitud que lo clamó, entre otros, con los apodos de nuestro bebé y nuestra estrella. Se le describió como el primer emperador en el que el momento de su ascensión era admirado en todo el mundo. Este amor se debía a que era el hijo de finado Germánico, muy amado por la plebe, así como el sucesor de Tiberio, cuya época final en el trono había sido terrible para el pueblo romano. Según Suetonio, se sacrificaron cerca de 160.000 animales en su honor durante los 3 primeros meses de su reinado. Y según Filón, los primeros 7 meses del reinado de Calígula fueron los más felices que había experimentado el imperio en mucho tiempo. En los primeros actos de Calígula como emperador, fueron generosos con el pueblo y ejerció, aunque en muchos casos se había debido a simples intereses políticos. El emperador concedió a la Guardia Petorrana y las tropas urbanas y fronterizas una generosa recompensa por los servicios prestados. Y a las tropas urbanas, a fin de ganarse el apoyo del ejército. Instruyó los documentos en los que había quedado registrados los nombres de los acusados de traición durante el mandato de Tiberio. Declaró que los juicios por traición eran cosa del pasado y llamó a Roma a los exiliados. Ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterró a los delincuentes sexuales y celebró lujosos espectáculos tales como combates de gladiadores, ganándose así el apoyo del pueblo. También recogió los cadáveres de su madre y de sus hermanos y los depositó en el Arca Pacis. Por lo menos tuvo algo de sentimiento hacia su familia. Para desgracia de Calígula, cayó gravemente enfermo en octubre del 37. Esta enfermedad es descrita principalmente por el historiador Filón, aunque Don Casio también la menciona brevemente en su obra. Según Filón, su enfermedad se debía a que Calígula, tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos.
El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, pues el joven monarca les había llevado a un periodo de prosperidad, que decía que por hablar de Augusto. Aunque Calígula logró recuperarse por completo de esta enfermedad, el haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión en su modo de reinar, tal y como indicar. Tras haber recobrado la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. Forzó a suicidarse a aquellos exiliados durante su reinado, su esposa, su suegro, Marco Silano y su primo Tiberio Gemelo. Gemelo instigó una conspiración contra Calígula. Mientras el emperador estaba enfermo, antes de suicidarse, Silano fue juzgado por Calígula, pues Julio Gérnico, el encargado de justiciarle en el primer momento, se negó siendo ejecutado por ello. Suetonio dijo que dichos complots eran pura imaginación del emperador. En el año 38, la administración de Calígula se centró en las reformas públicas y políticas que necesitaba el imperio. Se publicó un documento con los registros de gastos que había realizado el emperador, algo que nunca había hecho el reinado de Tiberio. Se ayudó a los afectados por los incendios, se abolieron ciertos impuestos y se impulsaron los espectáculos deportivos. También se admitió a nuevos miembros en los órdenes sectorial y ecuestre. Quizás lo más significativo de este periodo sea la reanudación de las elecciones democráticas. Durante este mismo año, Calígula fue duramente criticado por ordenar ejecuciones en juicio previo. Las más significativas fue la del ex prefecto del pretorio Sutorio Marco, a quien en muchos sentidos Calígula debía el trono. Y como sabéis, muchos de los que llegan a obtener algo después terminan traicionando a la persona que sí les dio el acceso. El ejemplo, el de Calígula. Aquí tenemos un gran ejemplo. Pero sigamos investigando. El imperio tuvo que hacer frente a una grave crisis económica en el 39. Pues en el 38 empezó una crisis. La política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Los historiadores antiguos afirman que Calígula reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Y los testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado bienes a Tiberio fueron reinterpretados a fin de que Calígula recibiera dichos bienes. Se obligó a los centuriones que habían adquirido propiedades durante saqueos a devolver su botín a erario. Los oficiales responsables de cobrar los impuestos relativos al uso de las calzadas fueron acusados de incompetencia y malversación y multados duramente. Quizás fuera esta crisis económica la causante de una hambruna de dimensiones desconocidas hasta el momento que azotó el imperio por esa época. Aunque los historiadores de la época clásica difieren en sus opiniones. Según Suetonio, se diría que Calígula confiscó la mayoría de carruajes políticos. Según Séneca, el motivo fue que Calígula impidió el uso de barcos para el transporte de cereales para utilizarlos como puente de flotante. A pesar de la crisis económica, Calígula llevó a cabo numerosos proyectos de construcción durante su reinado. Algunos de estos edificios eran públicos, pero la mayoría sirvieron con un fin privado. Según Josefo, los proyectos más importantes que se realizaron durante el reinado de Calígula fueron los aplicadores de los puertos de Ilion y Sicilia. Tras llevarse a cabo dichas obras, fue posible aumentar el volumen de cereal y mercados desde Egipto. Estas reformas tal vez se realizaron en respuesta al episodio de hambruna. Se contemplaron en el templo de Augusto, el teatro de Pompeyo, se inició la construcción de un anfiteatro en las inmediaciones de Biceptia y se reforzó el palacio imperial. Se empezaron a construir el acueducto de Claudia y el Anio Nubus, acueductos que Plinio el Viejo
consideraba maravillas de la ingeniería. Se erigió un gran circo conocido como el Circo de Cayo y Nerón. Para recordar este edificio se transformó en un gran obelisco desde la provincia de Egipto, el actual obelisco del Vaticano, que se erigió en su centro. En Siracusa se repararon las murallas y los templos de la ciudad, se construyeron nuevas carreteras y se repararon unas antiguas. El emperador también planeaba reconstruir el palacio de los Policartes de Samos, terminar el templo de Apolo Diomeno de Éfeso y fundar una ciudad en la cima de los Alpes. Sin embargo, el más ambicioso de los proyectos de Calígula que hizo llevar a cabo fue el de excavar un canal a través del Istmo de Corinto, en los entonces provincias romanas de Acaya, actualmente Grecia. También en el 39, Calígula llevó a cabo un espectacular trabajo de ingeniería y construyó un puente flotante temporal que conectaba los puertos de Bai y Puteoli, empleando barcos. Se ha descrito que este puente rivalizaba con el levantado del rey persa de Jerjes I, a fin de la cruzada del Helesponto. Calígula, que no sabía nadar, atravesó el río a lomos de su caballo Incitato, y por lo tanto coraza de Alejandro Magno, de la cual había despojado su momia cuando vistió su museo en Alejandría. Es probable que el emperador realizara esto a fin de cumplir la petición de Tiberio Claudio Trasilo. Se había dicho que nadie tenía más posibilidades de convertirse en emperador que aquel que cruzara el caballo la bahía de Bai. Ordenó también la construcción de dos enormes embarcaciones, las cuales han sido encontradas en las profundidades del lago Nemi. Estos barcos figuraban entre los más grandes del mundo antiguo. El menor de ellos fue construido con el fin de albergar un templo consagrado a Diana, mientras que el mayor era una esencia, un palacio flotante para el emperador, con suelos de mármol y su propio sistema de cañerías. Calígula era un hombre muy ambicioso, le gustaba mucho lo que se podría decir en la actualidad. Él se daría muy bien ser ministro de Fomento. Creo que este video va a ser largo, chicos, y a lo mejor terminamos dividiéndolo, ¿vale? A ver cómo seguimos. Vamos allá. Y como seguíamos en el año 39, las relaciones entre Calígula y el Senado se deterioraron gravemente. Aunque se desconoce cuál fue el origen de esta disputa, se sabe que hubo una serie de factores que la agravaron en una gran medida. Desde que Tiberio se retiró a Capri el 26, el Senado se había acostumbrado a tomar sus propias decisiones, pero cuando ascendió al trono Calígula, alteró este hecho. Además, los juicios por traición de Tiberio eliminaron un gran número de senadores partidarios de la dinastía Julio-Claudia, tales como Asilio Galo. Un día hablaremos de él. Calígula revisó los casos de los acusados por traición durante el reinado de Tiberio, y sobre la base de los documentos decidió que muchos senadores no eran dignos de confianza. Dichos hombres fueron investigados y en muchos casos juzgados. Como resultado, el emperador reemplazó al cónsul y ejecutó a varios senadores. Suetonio describe que Calígula denigró gravemente a varios senadores al obligarles a esperarle y después a correr detrás de su carro. Pero tras el deterioro de estas relaciones con el Senado, Calígula tuvo que hacer frente a un gran número de conspiraciones instigadas con el fin de derrocarle. A finales del 39, el emperador descubrió un complot en el que se vio envuelto su cuñado Marco Emilio Lepio. Poco después, hizo ejecutar al gobernador de Germania, Geno Cornelio Netuno Gentulio, acusado de formar parte de otra conspiración. A nivel militar, el reinado de Calígula estuvo marcado por la expansión de las fronteras del imperio, a través de la anexiones de la provincia de Mauritania y por el inicio de los preparativos para la conquista de la isla de Britania. Mauritania era un reino cliente de Roma, gobernado por Ptolomeo de Mauritania, al que el emperador ordenó ejecutar durante una de sus visitas a Roma. Tras la muerte de ese gobernante, los territorios que conformaban el reino fueron anexados al imperio y divididos en las provincias independientes. El descontento surgiendo entre los habitantes de las dos nuevas provincias derribó una importante revuelta a la que puso fin la administración de Claudio.
León Casio escribió un capítulo entero acerca de la nación de Mauritania, al cual se ha perdido. Él planificó una campaña contra los britanos en el año 40, en la que reclutó en el 39 dos nuevas legiones, la 15ª y la 22ª, en las que consideró el operativo de la primigenia en honor a su deidad favorita, la fortuna primigenia. El reclutamiento de estas dos legiones fue, según Suetonio, muy riguroso en cuanto a las condiciones exigidas a los reclutas. Sin embargo, su ejecución fue realmente extraña, según lo que se habla de ella. Les ordenó que atacaran permaneciendo en el agua. Posteriormente ordenó que los soldados debían recoger conchas del agua con el tributo que el océano debía a la colina Catonia y al monte Palatino. Pero esto ha sido puesto en duda en los últimos años. También planteó la invasión de Britania antes que Claudio, pero no lo comentó por motivos desconocidos. Luego Claudio usó estos para invadir Britania, debido a la entrada de los escritores contemporáneos de Calígula. Hay muchos historiadores, chicos, que pensaban que Calígula sufría un nivel de demencia, que no sabía lo que hacía, sino que tenía problemas mentales. Yo también lo consideraría así, sobre todo a un hombre que llegó a hacer a su propio caballo senador o cónsul, y que después también coge y cuando iba a orgías se llevaba a su caballo, porque Incitato, del que hemos hablado hace un rato, el caballo con el que cruzó el mar, o sea, el río, era su mejor amigo, su fiel aliado. Y dime tú en qué mente, chicos, puede coger y un caballo puede llegar a ser cónsul, procónsul, senador. Bueno, eso para que os vayáis pensando si tenía razón. Muchos, cuando decían que tuvo problemas mentales, o muchos también lo hacen alusión a su enfermedad que tuvo. ¿Acordáis que hace un rato, al principio casi a mediados del vídeo, hemos hablado de su enfermedad? Es que más Calígula también se sentía religioso, y es que él en el año 40 desarrolló una serie de políticas muy controvertidas que hicieron de la religión un importante elemento de papel político. Él, como emperador, comenzó a realizar sus apariciones públicas vestido de dios y semidios, como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Se refiere a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores, y en ocasiones aparecía en los documentos públicos con el nombre de Júpiter. Sirvió 3 templos a sí mismo, 2 en Roma y 1 en Mileto, en la provincia de Asia. En el foro, el templo de Castor y Pólux fue vinculado directamente a la residencia imperial en el Palatino y dedicado a Calígula. Fue por esta época cuando empezó a aparecer como un dios ante la plebe. Primero, como estáis viendo, este hombre, por su opinión, él tenía un pequeño problema mental, pequeño, por decir algo, digo pequeño para no insultarme directamente, porque todos podemos tener problemas mentales. Pero como podemos ver, si analizamos bien la situación y la historia de Calígula, era un hombre que se sentía un semidios, que se comparaba con los grandes dioses de la época romana. Pero sigamos a ver qué más descubrís junto a mí de Calígula. La política religiosa de Calígula rompía totalmente con los predecesores, y los emperadores vivos podían ser adorados en el este, mientras que los emperadores muertos lo podían ser en Roma. Augusto incluso escribió una obra acerca del espíritu. Y Calígula fue mucho más allá de obligar al Senado y al pueblo a rendirle culto en vida. Y veis, hemos llegado al punto en el que sí nos confirman que Calígula tiene una enfermedad, ya veréis. Las fuentes supervivientes ofrecieron un importante número de historias acerca de que Calígula, que ilustraban su crueldad y su demencia.
Los fuentes contemporáneos eran Filón de Alejandría y Seneca el Joven, los que veían al emperador como un demente irascible, caprichoso, derrochador y enfermo sexual. Se acusaba de alardear, de acostarse con las esposas de sus súbditos, de matar por pura diversión, de provocar una hambruna, de gastar demasiado dinero en la construcción de un puente y de querer erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén con el objeto de ser adorado por todos. Las fuentes posteriores, entre las que se destacan Suetonio y Nicasio, escribieron relatos que no hacen sino repetir los hechos relatados por autores anteriores. Se acusó a Calígula de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas Agripina la Menor, Julia Drusila y Julia Livilla. También se dijo que las obligó a prostituirse. Además, estos historiadores lo acusan de enviar a algunas tropas a efectuar ejercicios militares absurdos y de convertir el palacio en burdel. Probablemente la parte más famosa es la que cuenta que el emperador, como os conté yo, quiso nombrar a su caballo incitatus cónsul y sacerdote. La crítica posterior señalando que Suetonio perjudicó a aquellos emperadores que no eran favorables a su partido. Mucha gente, muchos historiadores, deducen que sin embargo que no tuvo que esforzarse mucho para lograrlo. La validez de estas fuentes es cuestionable, pues la cultura política romana, la demencia y la perversión sexual iban de la mano de las crónicas que describían a los malos gobernantes. Pero daos cuenta de que muy pocos historiadores defienden a este hombre. Todos los ponen como, si no el peor, el segundo peor de la dinastía Julio Claudio. Las fuentes antiguas describen el reinado de Calígula como un azote para las órdenes territorial y ecuestre. Los actores del emperador destacaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. En el mismo se vieron envueltos los integrantes de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Queria. Aunque el complot fue planeado solo por 3 hombres, parece ser que muchos senadores, soldados, équites estaban al tanto del mismo y en cierto modo involucrados. El 24 de enero del 41, Querea y unos pretorianos abandonaron a Calígula mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en los juegos. Los detalles acerca de este suceso varían ligeramente en un escritor a otro, pero todos coinciden en que Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de los conspiradores. Las similitudes entre el asesinato de Calígula y el de Julio César fueron asesinados por 30 conspiradores liderados por un hombre llamado Casio. Cayo, Casio Longinio y Casio Querea. Cuando los guardaespaldas germanos el emperador se dieron cuenta de que Calígula estaba siendo atacado, este ya estaba muerto. Embargados por la rabia y el dolor, los germanos respondieron asesinando a conspiradores, senadores, transeúntes e inocentes por igual. El Senado trató de usar la muerte de Calígula para restaurar la república, y por su parte Querea intentó convencer al ejército para que apoyara a los senadores. No obstante, los militares permanecieron leales a la figura del emperador, y la plebe unidamente pidió que los asesinos de Calígula fueran llevados a la justicia. Viéndose sin apoyo, los asesinos apuñalaron a la esposa de Calígula, Milonia Cesonia, y a su hija Julia Drusila, a quien rompieron el cráneo al golpear su cabeza contra un muro. Sin embargo, fueron incapaces de encontrar al tío de Calígula, Claudio, que huyó de la ciudad. Tras haberse asegurado el apoyo de la Guardia Pretoriana, Claudio fue nombrado emperador, y nada más hacer al trono, el tío de Calígula ordenó la ejecución de los asesinos de su sobrino. Según Suetonio, el cuerpo del emperador fue escondido hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y sepultarlo, permaneciendo en los mausoleos de Augusto, hasta que en 410, durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Bueno, queridos amigos, hasta aquí todo lo que quería contaros de Calígula. En el siguiente vídeo vamos a hablar del 4º emperador del Imperio Romano.
del cuarto emperador de la dinastía Julio Claudia. Y él se llama Claudio. Y seguro que vais a quedar sorprendidos, porque para mí es uno de mis favoritos y para muchos fue uno de los mejores gobernantes que también tuvo Roma. Así que hasta el siguiente vídeo, bye bye.